Soy Guillermo Bocio y hoy te mostramos cómo recuperamos el 100% del efluente líquido en la planta de secado de cáscara. Nos encontramos en la localidad de Leales, Tucumán, Argentina, a 55 kilómetros de la planta industrial. Ambas plantas pertenecen a la misma compañía. El proceso de deshidratado de cáscara de limón cuenta con 3 etapas. Una etapa de lavado, etapa de prensado y secado. En la etapa de lavado se utiliza agua limpia y tanto la etapa de lavado como de prensado generan efluentes líquidos. Los efluentes líquidos son recolectados por un único circuito. El efluente es filtrado en donde se separan los sólidos que se utilizan para mejoramiento del suelo y el líquido se dispone para riego. Este efluente líquido es enviado a una finca en donde tienen un sistema de riego que cuenta con 4 tanques australianos con una capacidad de almacenamiento de 1.760 metros cúbicos. En cada tanque australiano se dispone de una sala de bombeo, las cuales están intercomunicadas por un acueducto. Sobre este acueducto se dispone de 200 hidrantes en donde se conectan unos cañones tipo roll-up. Para el riego contamos con 4 cañones con una capacidad de 80 metros cúbicos hora. Estos son dispuestos sobre el acueducto en zonas liberadas después de la cosecha de la caña de azúcar. Con este sistema cubrimos 1.350 hectáreas. El funcionamiento del sistema de riego es durante las 24 horas. Argenti crece con el cuidado de la naturaleza.